Capítulo 09. La heroína doble, la chica de la cicatriz. Vayamos un poco atrás en el tiempo. Mientras Mikado y Andy estaban entrando en el café, una de las piezas de ajedrez se había empezado a mover en la calle. Laboratorios Yajiri, Centro de Investigación. En la sala de conferencias del sexto complejo de investigación, se escuchó algo golpeándose muy fuerte. Dijiste que se escapó, explícate. El puño de Yajiri Namie golpeó la mesa, volcando con precisión una taza de café, cuyo contenido ahora se estaba desparramando rápidamente sobre la superficie del mueble. El café recién hecho quemó la mano de la mujer, pero ella casi no lo demostró con excepción del puño que le temblaba ligeramente a causa de la ira y la ansiedad que sentía. Si la policía se entera de eso, estamos muertos. Posó la mirada, enojada e inquieta sobre la cara de cada uno de sus subordinados. Así que todo este tiempo solo estuvo fingiendo ser buena, buscando una oportunidad para escapar. Se mordió el labio con fuerza en un intento de reprimir su enojo, lo que provocó que los labios se le tiñeran de un rojo que era más oscuro que su pintura de labios. Olvídense. Consigue a todos los subordinados, que no tienen nada que hacer para que la busquen. No hay necesidad ahora de mantener un perfil bajo. Hagan todo lo que puedan para encontrarla. Si se presenta algún problema, déjalos que se encarguen ellos mismos. ¿Se les debería advertir que no lastimen al objetivo?, preguntó con calma a uno de los subordinados sentado a su lado. Ella lo pensó un poco y le respondió claramente. Es una lástima, pero como hemos llegado a esto, no me importa si se muere. Solo tráiganla de vuelta, emoticonó cara feliz. Mientras miraba el alto edificio de investigación de su hermana, Yajiri Sigi suspiró profundamente. Ah, así que esto es el amor, un amor que hace que pierdas el control. Sigi la había conocido por primera vez en una ocasión, 5 años atrás. En ese entonces, él tenía solo 10 años y bajo la dirección de su hermana, había sido expuesto al secreto de su tío. Ella estaba en un frasco de vidrio y parecía salida de un cuento de hada que había leído de niño. Era como una bella durmiente, anhelando a su príncipe en los sueños. Aunque ella era una cabeza, Sigi no sentía el más mínimo temor o repulsión hacia ella, en cambio había sido completamente hechizado por su exquisito encanto. Mientras él crecía día a día, empezó a desarrollar una manera de pensar completamente definida por ella, y su psiquis fue progresivamente invadida por pensamientos sobre ella. Pero no era porque la cabeza estuviera tratando de ganarse su atención, ni porque emitiera extrañas ondas electromagnéticas o feromonas. La cabeza simplemente estaba viva. El joven Yajiri Sigi solamente había estado haciendo lo que deseaba y eventualmente se había enamorado de ella, completamente. Al igual que Yajiri Nami había estado persiguiendo el amor de su hermano, él también estaba buscando amor, pero de una cabeza que no hablaba. Fue meramente este amor que lo había llevado a hacer lo que hizo. Cuando su hermana la había llevado con la excusa de investigarla, Sigi había pensando, la voy a ayudar a que salga de ese frasco de cristal. La voy a liberar. Quiero que ella tenga el mundo entero a su alcance. Él creía que esto era lo que ella deseaba y entonces, un día la tan ansiada oportunidad le llegó. Robó la tarjeta de seguridad de su hermana, se familiarizó con las rondas de los guardias de seguridad y se encargó de ellos con un arma paralizante. Sigi no creía que lo que había hecho estaba mal. En su corazón, solo quería ver su alegre expresión. Pero, incluso cuando logró llevarla con éxito al exterior, ella seguía sin abrir los ojos. La cabeza no correspondió a su amor. Pero él creía que era porque su amor por no era lo suficientemente profundo. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Firmemente creía que ese cariño no reciprocado sería capaz de unirlos por toda la eternidad, amor que uno alguna vez tuvo y luego perdió. ¿Cómo pudo haber conmovido a tanto a alguien? Mientras recitaba esa línea que sonaba como algo que escribiría un estudiante de primaria que añoraba probar el amor, marchó resueltamente hacia el edificio de investigación. Namie me dijo que se la dejara a ella, pero ¿cómo puedo dejar a mi novia sola? Lo que es más, aunque haya sido por una investigación, bien la podrían haber abierto y hurgado en su cerebro, pobrecita. Sigi se quejó, omitiendo el verdadero problema de la cuestión. Llegó a la calle en donde se encontraba la entrada al centro. Si lo hubiera sabido antes, no se la hubiera dado. Debería haberme negado. Le tengo que decir a mi hermana y a mi tío lo mucho que nos amamos, así algún día ellos lo entenderán. Si no lo hacen, me fugaré con ella, punto. Su determinación era fuerte, comparable a la de un aristócrata enamorado de una chica de dudosa proveniencia. Hasta donde se sabía, él parecía ser un simple estudiante de secundaria que hacía las cosas con bastante entusiasmo. Pero si supieran que su novia era una cabeza que parecía estar en un sueño profundo, pensarían inmediatamente que su comportamiento normal era
en realidad extremadamente sospechoso, y la parte que daba más miedo era que, hasta hoy la existencia de Heri Mamika se había borrado completamente de la mente del joven. Él la había matado, pero ya se había olvidado completamente de cómo sonaba su voz o de cómo se veía. Para el muchacho, todo lo que había hecho era deshacerse de un obstáculo en el camino del amor. ¿Cómo podría un chico que había vivido por amor recordar a todos y a cada uno de los obstáculos que había eliminado? Si es necesario, voy a robar la tarjeta de nuevo y entraré por la fuerza en el laboratorio. Mientras él contemplaba algo tan peligroso, una camioneta de una compañía de limpieza se alejó del centro de investigación, pero Sigi sabía que realmente no eran empleados de una empresa de limpieza. Eran los subordinados del centro de investigación, los robapersonas. A la gente que secuestraban no la hacía hacer cosas inmorales, sino que eran usadas como sujetos de prueba en experimentos humanos ilegales, y el chico estaba al tanto de que la razón por la que el laboratorio había contratado a estos secuaces era para investigarla a ella. Luego de secuestrar a los sujetos, los utilizaban en experimentos, inyectándoles las células, el ADN o los fluidos corporales de ella, porque tenían que hacer esas cosas radicales de las que toda la ciudad sabía, solo por una cabeza, que simplemente estaba existiendo. Sigi no lo había entendido para nada en un principio, pero luego especuló con que probablemente se debiera a la presión que ejercía Nebula, ya que estaba tratando de comprar el Laboratorios Yahiri. Aunque lo llamaban experimentos humanos, no involucraba actos crueles como los de abrir a una persona de par en par. Solo implicaba administrar una dosis de anestésicos, mantener a los sujetos en un estado de coma y realizar varios experimentos en ellos para poder recolectar datos. Una vez terminado todo, los tiraban en el parque. Las personas secuestradas habían sido estrictamente aquellas que nadie reportaría como desaparecidas. Afortunadamente para los criminales, tampoco había ningún inmigrante ilegal bajo la protección de las tríadas, pero había rumores de que algunos de los subordinados, para alcanzar sus propios objetivos, habían secuestrado y vendido a unas chicas que habían huido de sus hogares. Realmente son bastardos inmorales. ¿Qué creen que es la vida humana? Sigi parecía que se había olvidado de lo que había hecho y miró con indignación a la camioneta. Entonces vio a alguien aferrándose desesperadamente a la parte trasera del vehículo. Era una persona con una cicatriz alrededor del cuello, y encima de la cicatriz estaba su amada y querida novia, emoticono cara feliz. En la avenida principal, un poco antes de la estación de trenes, una moto sin faros pasó silenciosamente a toda velocidad por la estación de policía, pero los agentes que estaban adentro no se dieron cuenta. Incluso en las calles, a unos pocos les llamaba la atención porque les resultaba extraño que el motor no tuviera el sonido esperado. La motocicleta se mantuvo alejada de la estación mientras aceleraba para no encontrarse con ningún obstáculo. Su propietaria estaba completamente concentrada en una cosa, en que su corcel sin luces no fuera la causa de un accidente de tránsito. Así que cuando quería acelerar, se aseguraba de que el motor rugiera para avisar de su presencia a los que estaban a su alrededor. El caballo sin cabeza, el grito del Koistebodar, efectivamente era intimidante y ahora lo seguía siendo, incluso en su forma actual. Pero ocasionalmente se encontraban con los raros a los que les gustaba ese sonido y que en vez de salirse del medio, se agrupaban para mirarlo. Aunque al Duyan todavía le incomodaba que hubiera tanta gente rara en la ciudad, a medida en que pasaban los años eventualmente se acostumbró a viajar a la vista de todos. Pero sin que ella lo supiera, eso era lo que también la había convertido en una leyenda urbana, viviente. Cuando no estaba haciendo ningún trabajo, Celti deambulaba por las calles buscando a su cabeza, aunque fuera imposible que apareciera por azar en la calle. Así que al final, el hada terminaba dando vueltas sin sentido. Ella sabía muy bien esto, pero no podía quedarse sin hacer nada, entonces vagaba por la ciudad. Después de llegar a Japón, lo que más le sorprendió era que no podía detectar la presencia de otros seres sobrenaturales ni de demonios ni espíritus. Al pasar por el parque o por la entrada de la calle 60 Storey, a veces sentía la presencia de algo en los árboles que crecían en la acera, pero nunca había encontrado nada que tuviera forma física. En su tierra natal, Irlanda, había podido sentir a muchos otros compañeros. Tendría que haber buscado la ayuda de los otros Duyans cuando perdió la cabeza. Ya era inútil ahora, los controles de inmigración eran mucho más estrictos que hace 20 años atrás y sería extremadamente difícil escabullirse fuera del país. Era imposible salir de Japón sin una cabeza, pero de cualquier manera, en el ambiente en el que se encontraba ahora no podía percibir la presencia de ningún otro fenómeno sobrenatural. ¿Así es el mundo de los humanos? ¿Es igual en New York y París? Puede que tenga que hacer un viaje a los bosques en Achoji la próxima vez, ¿no? Tal vez debería intentar buscar en lugares como Kaido o Okinawa. Eso fue lo que pensó,
pero una persona decapitada como ella no sería capaz de ir a ningún lado sin que Sinra la acompañase. Lugares donde la gente no desconfíe si uno usa un casco todo el tiempo eran difíciles de encontrar. Además, aunque quisiera dejar Tokio, sería mejor esperar hasta encontrar la cabeza. ¿Qué pasaría si se fuera a buscarla a otro lado y volviera para encontrarse con que su rastro había desaparecido? Sería como poner la carreta antes del caballo. Al usar un mapa para precisar el área donde podía sentir esa presencia con más fuerza, encontró que principalmente esta comprendía el distrito de Ikebukuro. Pero como no había manera de precisar el lugar con mayor detalle, solo le quedaba buscarla paso a paso. Cuando encontraba algo sospechoso, lo buscaba por internet, y con esa información le pedía a Sinra y Saya que la verificaran por ella. Obviamente, no había tenido ninguna noticia fiable de ningún tipo en los 20 años que ya había pasado en el país. Celti interiormente sabía que hoy probablemente sería otro día sin resultados. Entonces pensó en lo que Sinra le había dicho antes: ríndete, pero ella no podía hacerlo. Aunque ahora estaba satisfecha con su vida, para suprimir esos sentimientos desagradables dentro suyo, para genuinamente estar en paz, tenía que recuperar la cabeza. El semáforo se puso en rojo y la motocicleta silenciosa desaceleró hasta detenerse. Precisamente en ese momento, el hada escuchó a alguien llamándola. «Oh, ¿eres tú, Celti?». Ella dirigió su atención y su vista en dirección a la voz y, allí de pie había un hombre vestido de barman. Era el hombre que Sinra llamaba, la persona con el nombre más irónico de Ikebukuro, Iwajima Shiso 45. 45 NET, su nombre y apellido se traducen literalmente como «hombre sereno» e «isla tranquila», respectivamente. «¿Me puedes hacer compañía por un rato?». Celti había pasado 20 años en la ciudad y había conocido a Shiso por mucho tiempo. Por supuesto que él no tenía idea de cuál era su verdadera identidad ni su género, pero de todas maneras a él no parecía importarle. Mientras el semáforo cambiaba a verde, el Duyan giró a la derecha en un callejón y encontró un lugar para estacionarse. La camisa de Shiso había sido cortada con una navaja un par de veces y parecía como si recién se hubiera peleado con alguien. La única persona que podía dejar tantas marcas de cuchillazos en la camisa del hombre desafortunadamente era Oriara Isaya, hecho que luego él mismo confirmó. Ese bastardo Isaya volvió a Ikebukuro otra vez, casi lo muelo, pero Simón me lo impidió. Por la manera en que se dirigía a ella, uno podría confundir a Iwajima por alguien que actuaba fiel a su nombre, alguien que vivía normalmente. Sin embargo, esto era porque Celti no hablaba. Shiso siempre se enojaba por las razones más triviales. Se irritaba fácilmente por lo que los otros decían e incluso se llegaba a enfurecer. Cuanto más la otra persona lo confundía con sus palabras, más irracional se volvía él. Ella había observado cómo él le hablaba a Sinra. Era como un cartucho de dinamita a punto de ser encendido. Shiso odiaba más que nada a los sofistas y en su relación con Oriara Isaya siempre habían sido como el agua y el aceite. De la misma manera, a Isaya tampoco le gustaban mucho las personas que no escuchaban razones, entonces podía decirse que la antipatía era mutua. Antes de que Isaya se fuera a Shinjuku, los dos peleaban diariamente en la calle 60, Storey. Y Simón siempre aparecía para interrumpirlos y arrastrarlos hasta el restaurante de sushi donde él trabajaba y los forzaba a reconciliarse. Antes de mudarse, Isaya causó muchos problemas y le echó la culpa de ellos a Shiso como regalo de despedida. Claramente Oriara no cometió ningún error que hiciese que la policía sospechase de él. A partir de ese momento, la rivalidad entre ellos no permitió ningún tipo de concesiones y en el instante en que uno se desviaba dentro del territorio del otro, estaba garantizado un choque. Pero sus enfrentamientos eran generalmente escaramuzas y especialmente con la mediación de Isaya, nada extremo realmente había pasado. Era como: no soy como Kadouta, Yumasaki y los otros. Estoy siempre solo sin importar lo que haga. Supongo que Isaya es igual que yo. Ese bastardo probablemente no tiene a nadie al que llamar amigo. Pero no es que quiera estar solo todo el tiempo. De hecho, realmente quiero estar en contacto con la gente, incluso si es solo una formalidad o algo así. Mientras el hombre continuaba quejándose, el Duyan, que había estado simplemente escuchando, de repente asintió con la cabeza. Uno era un camarero con lentes de sol y la otra era una sombra, usando un casco. A los ojos de un extraño, la pareja parecería un tanto bizarra. Pero la gente en la calle solo los miraba mientras pasaban y no reparaba demasiado en ellos. Shiso parecía que había bebido bastante, probablemente en el restaurante de sushi de Simón. Celti pensó que probablemente no sería bueno dejarlo solo, así que decidió prestarle un oído para sus quejas. De pronto él le preguntó: «Pero, ese maldito Isaya, ¿por qué decidió de repente venir aquí?». Ella sabía la respuesta. La razón por la que Isaya había ido a Ikebukuro era por ese hobby trastornado que tenía él. Pero a pesar de que lo sabía, todavía tenía una pregunta para hacerle.
Las cosas que pasaron 2 días seguidos, hoy y ayer, fueron todas bastante extrañas. Era imposible para un informante de Shinjuku no tener nada que hacer en todo el día. Incluso Oriara estuvo dispuesto a arriesgarse, sabiendo que Siso estaría aquí todo el tiempo. Seguramente tendría otro motivo. Lo que me recuerda, creo que vi al bastardo hablando con un chico de Raira. Siso de repente se cayó en el medio de la frase y se dio vuelta para mirar el alboroto que había en la multitud. ¿Qué está pasando? Después de escuchar eso, Celti miró hacia el revuelo. Unas pocas personas que habían estado caminando en la calle, estaban mirándose a lo que fuera atentamente. Lo que estaban viendo era una chica. En la avenida principal frente a ellos, había una niña que vestía un camisón. Parecía de un poco más de 15 años y caminaba precariamente a través de la calle. Parecía herida, como si recién se hubiese escapado de un arduo periodo de encierro. En la posición en la que estaba en ese momento, Celti no quería llamar mucho la atención, pero como le preocupaba la posibilidad de que una vida humana estuviese en juego, decidió temporalmente dejar de lado sus principios y concentrarse en observar el estado del adolescente. En el instante siguiente, la sorpresa la abrumó completamente. Todavía podía recordar débilmente la imagen de su propia cara reflejada en el lago y en el vidrio de las ventanas de las casas de los aldeanos, el pelo oscuro, tan oscuro como la medianoche, que solo cubría un poco sus ojos. La misma cara que se le había grabado en el corazón, estaba sobre el cuello de esa muchacha. Las emociones del hada súbitamente explotaron y podía sentir cómo le salían a borbotones. Sisu, al ver todo esto, se volvió muy curioso por lo que estaba pasando y se abrió paso. Celti corrió hasta la chica que estaba rengueando, la agarró de la mano y la volteó dejándola frente a frente. La adolescente se quedó sin aliento, aterrorizada. Gritó histérica, tratando de empujar las manos de Celti lejos de ella. ¡Ah, oh, ah! ¡No! ¡Ah! Los transeúntes dirigieron su atención hacia ambas, pero Celti estaba demasiado abrumada por las emociones como para importarle. Solo quería decirle a la joven que todo lo que ella quería era mirarla bien a la cara. Pero en una situación como esta, no fue capaz ni siquiera de sacar su PDA para decírselo. Hey, cálmate. No somos gente mala. Sisu avanzó hacia ella para tratar de aclarar el malentendido. Para calmar a la chica, trató de ponerle la mano en el hombro. Pensar que... Asterisco puñalada asterisco. El hombre sintió el impacto momentáneo de algo clavándosele en el área debajo de la nalga, alrededor del muslo y una mezcla de frío y calidez filtrándose a través de sus pantalones. Siso se dio vuelta y vio a un joven que vestía una chaqueta. Estaba agachado detrás de él clavándole algo. Ese algo era uno de esos bolígrafos que se podían encontrar y comprar en casi todos lados. Mirando más de cerca, vio que el bolso del adolescente estaba medio abierto. La lapicera con la que lo había apuñalado probablemente había salido de ahí. Déjala ir. El grito del chico hizo que Celti se diera vuelta. Cuando ella se dio cuenta del incidente sangriento que había ocurrido, se sintió un poco aturdida. La chica del camisón sacó ventaja de esta oportunidad, tironeó su mano para separarla de la de Celti y corrió desesperadamente hacia un pequeño callejón. El Duyan tenía la intención de ir tras ella, pero se obligó a detenerse y a volverse hacia Sisuo, cuya pierna había sido apuñalada por 2 bolígrafos. Sin olvidar al joven detrás de él que estaba sosteniendo una tercera lapicera. Los espectadores a su alrededor empezaron a susurrar entre sí y algunos se alejaron rápidamente. Había personas que no tenían miedo y hacían de cuenta que no habían visto nada y simplemente seguían de largo. Otros ni siquiera se habían percatado de lo que estaba pasando y caminaban rápidamente. Otros incluso habían sacado sus celulares para tomar fotos. Todo esto estaba pasando precisamente en el medio de 2 comisarías, alrededor de 300 metros de cada una. El joven de la chaqueta miró de reojo a la expectante multitud, sosteniendo el tercer bolígrafo y miró en la dirección donde la muchacha había huido. Luego dijo: «¡Qué bien!». Celti desconfiaba un poco de lo que había dicho, y estaba a punto de preguntarle, cuando Siso la paró. Su palma se detuvo justo enfrente del casco y estaba sonriendo como si nada hubiese pasado. «Ah, estoy bien. Por suerte todavía no estoy sobrio, por eso no me duele tanto. Adelántate, yo estoy bien. Aunque no sé qué está pasando». «Necesitas seguir a esa chica, ¿no?». Siso plegó sus anteojos, los metió en el bolsillo de su camisa y se dio una palmada en la mejilla. J.E., siempre he querido decir esto, sigue adelante, déjame esto a mí. El hada pensó que esa frase generalmente se usaba cuando uno se enfrentaba a un poderoso enemigo, pero en este caso era más probable que el estudiante fuera el que perdiera la vida. Aún así, ella decidió aceptar el buen gesto del barman. Además, ¿qué pasaría si la policía los llevara detenidos a todos?
Por lo menos así solo podían identificar como la víctima, mientras que ella no tenía idea de cómo explicarle su actual situación a los agentes. Celti juntó las palmas y asintió como agradecimiento. Y así nomás, se montó a la moto negra y se preparó para perseguir a la niña. En ese momento surgieron gritos entre la multitud. «Es la motocicleta negra, ¿lo dices en serio?». Y su amado corcel rugió con fuerza en la noche que habían vuelto a la ciudad, como con la intención de asustar hasta la sumisión a la muchedumbre. «Espera». El joven de la chaqueta intentó ir tras ella. «No, tú espera». Sisu lo agarró por el cuello de la chaqueta y levantó al adolescente. «Esa chica es tu novia». «Así es. Es mi alma gemela». El chico que estaba luchando furiosamente para liberarse, Yahiri Siji, respondió con mucha seguridad. «¿Qué le pasó a ella?». Sisu mantuvo la calma, con ganas de escuchar la respuesta. «No lo sé». «¿Cómo se llama?». «¿Cómo saberlo?». En ese momento, el gentío que estaba observando desde cierta distancia, sintió un escalofrío repentino. Un nervio palpitante había aparecido súbitamente en la cara del camarero, que hasta ese entonces había estado en relativa calma. Esto hizo que la temperatura de los alrededores bajara hasta el punto de congelación. Era como si en ese instante, todo el calor que lo rodeaba hubiese sido absorbido y transpuesto en furia. El volcán Iwajima estaba a punto de estallar. «¿Qué dijiste?». Y dicho esto, el cuerpo del joven voló por los aires. «No puede ser», exclamó la multitud de espectadores, porque Sisu había arrojado a Siji hacia la avenida principal sin una pizca de vacilación. Fue sorprendente la distancia que había volado, que difícilmente podría llamarse humana. Esto provocó que todos en la muchedumbre inhalaran repentinamente el aire helado. El muchacho se estrelló contra un camión de reparto que se había parado por el semáforo en rojo. Si hubiese estado en verde, Siji no estaría más en este mundo. «Te pregunté cuál era el nombre de la chica que te gusta, y dijiste que no sabías». «Eso tiene sentido». Luego de desplomarse al suelo, Sisu lo agarró por la solapa de la camisa y lo tiró contra su propio pecho. Pero aunque el cuerpo le dolía tanto que se estaba entumeciendo, Siji mantuvo la mirada fija y sin temor miró a la de Sisu, cuya expresión podía ser comparable a la de un monstruo. «¿Que te guste alguien? No tiene nada que ver con su nombre». Entonces déjame preguntarte, ¿en qué te basas para afirmar que una chica cuyo nombre ni siquiera conoces es tu alma gemela? Los ojos del camarero resplandecieron, pero el joven no titubeó. «Porque la amo. No hay otra razón más que esa». «Es absolutamente imposible describir el amor». El adolescente levantó la mano que sostenía la lapicera y se dirigió al hombre, que lo estaba mirando fijamente como si estuviera pensando en algo. «Por eso, lo voy a probar con mis acciones. La voy a proteger». El bolígrafo se acercó a su rostro, pero Sisu usó el brazo que tenía libre para bloquearlo. Aunque en ese momento, tenía los ojos rojos de ira, las palabras que salieron de su boca fueron amables. «Me agradas mucho más que Isaya». El hombre le arrancó la lapicera de la mano y lentamente lo apartó de él con la otra. «Así que solo te voy a dar una pequeña lección y luego te dejaré ir». Mientras decía eso, lo acercó de un tirón, dándole un golpe fuerte en la frente con su propia cabeza. Tras el ruidoso choque de cráneos, Siji se desplomó y quedó tendido en el suelo. Así nomás. El barman lo dejó ahí y empezó a irse. «Ah, esto va a sangrar si me lo saco, creo que voy a conseguir un apósito primero». «No, creo que el pegamento servirá». Sisu se murmuró a sí mismo mientras salía de la calle principal y caminaba en dirección a un callejón. La muchedumbre se fue como él y todos retrocedían, tratando de evadirlo o evitarlo. Los que habían estado mirando, desaparecieron en la incesante multitud uno a uno. Finalmente todo había vuelto a la normalidad como si nada hubiese pasado, dejando atrás a Siji, que estaba incorporándose, y a unos cuantos rezagados que continuaban mirándolo discretamente desde algún rincón lejano. «Maldita sea». Aguantando el dolor insoportable de cabeza, el muchacho lentamente dio unos pasos. «Tengo que encontrarla, que salvarla». Se tambaleó hacia adelante. En ese momento, 2 policías se le acercaron. «¿Estás bien? ¿Puedes caminar?». Los 2 oficiales se apresuraron a la escena al recibir un informe de que había una pelea. Pero cuando llegaron, solo vieron a Siji y ninguna evidencia de que algo había pasado. Y como Sisu no se había sacado las lapiceras de la pierna, la sangre se había quedado en sus pantalones y no había goteado al suelo. «Estoy bien. Solo me caí, nada más. Lo siento, pero lo mejor es que vengas a la comisaría con nosotros. Te haremos un par de preguntas. Además es bastante peligroso que estés caminando en la calle así». Aunque los agentes estaban haciendo esto voluntariamente, Siji no tenía tiempo de obedecerles. Justo cuando el adolescente empezaba a rebanarse el cerebro para dar con una manera de encontrar a su chica, escuchó el rugido de la motocicleta negra con la que se había cruzado antes. Rápidamente levantó la cabeza y miró en la dirección desde donde provenía el ruido. Se encontró con la imagen de
ella, y la de la moto a punto de entrar en un paso bajo nivel. Llama-san, es esa motocicleta. Ese no es nuestro problema y tampoco podemos hacer nada. Déjaselo a los oficiales de tránsito. Completamente ignorando la conversación entre los dos policías, Sigi desesperadamente fijó su mirada en la muchacha. Parecía que alguien estaba corriendo con ella hacia el subterráneo. Ese alguien llevándola de la mano era Ryugamine, Mikado. Cuando se dio cuenta que la persona era de hecho el presidente de la clase, Yahiri salió disparado. Ah, espera. No te muevas. Hey, detente. Los dos oficiales lo sujetaron, y él luchó ferozmente. Si hubiese tenido sus fuerzas intactas incluso hubiera podido sacárselos de encima, pero después de que Siso casi le abriera el cráneo, su cuerpo ya no le respondía y su fuerza no apareció. Déjenme ir. Les dije que me dejaran ir. Ella está ahí. Justo enfrente mío. Suéltenme, suéltenme. Maldita sea, ¿por qué todos se tienen que interponer en el camino de mi amor? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo mal ella? Déjenme ir, déjenme ir, déjenme ir, emoticonó cara feliz. Entonces, dices que tu cabeza está unida a otro cuerpo que se encontraba caminando por la calle. Y cuando trataste de agarrarla, un estudiante de secundaria intervino. Y cuando empezaste a perseguirla, otro estudiante apareció y corrió con ese cuerpo. ¿Esperas que me crea algo así? En el departamento de Sinra, el doctor, vestido de blanco, gesticulaba deliberadamente, moviendo las manos para todos lados. Sin darse cuenta de su tartamudeo pretencioso, Celti débilmente posó los dedos sobre el teclado. No te estoy obligando a que me creas. No, te creo porque nunca me has mentido antes. La voz resonó desde la otra habitación, como tratando de aliviar la infelicidad del Duyan. J.E. Confucio dijo, hay 3 clases de amigos que te hacen bien y tú, eres la única amiga que me hace bien. Será mi mayor orgullo tener a alguien como tú como mi compañera de vida, alguien que es, honesta, sincera e inteligente. ¿Quién dijo algo sobre ser compañeros toda la vida? El hada tipeó la respuesta, pero no parecía demostrar aversión o repulsión hacia la idea. Quizás debería cambiar las 3 características a diligente, amistosa y victoriosa. Escucha, cuando me hables, al menos lee lo que escribí en la parte inferior de la pantalla. Celti escribió aparentemente molesta, pero el doctor continuó divagando solo. Entonces, como respuesta a tus deseos, voy a esforzarme aplicadamente, así puedo alcanzar la victoria en esta competencia llamada vida que estoy viviendo contigo. ¿Qué le pasó a la amistad? Solo añade empezaron como amigos, al principio de la oración. Ella realmente no tenía la intención de seguirle la corriente. Así que se encogió ligeramente de hombros, y comenzó a planificar lo que iba a hacer mañana. De cualquier manera, no puedo rendirme así como así. Me llevó tanto tiempo encontrar la cabeza. Al juzgar por sus uniformes, probablemente sean estudiantes de la Academia Raira. Mañana, me voy a estacionar enfrente de la puerta de la escuela y veré si puedo encontrar a ese chico. Al leer la larga cadena de palabras en la pantalla, Sinra preguntó con incredulidad. ¿Y después de que lo encuentres, qué piensas hacer? ¿Todavía tienes que preguntarlo? Por supuesto que lo voy a interrogar acerca de mi cabeza, y después de preguntarle, ¿qué planeas hacer? ¿Qué quieres decir con, qué planeo hacer? Mientras estaba a la mitad de esa respuesta, Celti entendió súbitamente lo que le había dicho. Quiero decir, ¿qué piensas hacer con tu cabeza? Ahora ha encontrado un cuerpo y lo único que alcanzó a hacer cuando te vio, fue gritar. Ella fue incapaz de responderle y los dedos se le congelaron sobre teclado. Es muy probable que la cabeza sea una persona completa ahora, al parecer hasta ha hecho amistad con un estudiante de secundaria. ¿Qué puedes hacer con una cabeza así? ¿Solo porque te conviene planeas separar la cabeza de su cuerpo? Si fuera así, ¿no sería esto un poco cruel? Después de un rato de silencio, el hada se dio cuenta de que estaba temblando. Todo era precisamente como Sinra lo había dicho. Era como si se hubiera convertido en una completa extraña para su cabeza. Aunque eso podría haber sido porque estaba vestida como una motociclista. Aún así, significaba que la cabeza había demostrado una personalidad que era enteramente diferente de la personalidad que Celti tenía ahora. Ahora la cabeza se había convertido en un ser completo. Si ella la quisiera recuperar, entonces la tendría que separar de ese cuerpo. ¿Sería realmente conveniente separarlos? Quizás la podría convencer de que volviera con ella, pero probablemente no iría a lograr nada haciendo las cosas de esta manera. Además, aunque el cuerpo del Duyan no tenía signos de envejecimiento, ¿cómo se vería su cabeza ahora? ¿Conservaría su juventud aún pasada más de una década? Incluso si no hubiese envejecido, ¿cambiaría algo si la recuperara? Antes de llegar a la conclusión final, el ser hizo la pregunta más fundamental. ¿Por qué mi cabeza se unió a un cuerpo que no es el mío?
Ah, ya ves, para alguien como yo, que no la ha visto con sus propios ojos, decir algo es esencialmente inútil. En otras palabras, solo puedo especular. Si quieres escuchar mis especulaciones, te las diré de buena gana. El doctor pensó un poco y alegremente le transmitió su escalofriante deducción. Quizás encontró a alguien con tu misma figura y simplemente se le unió. De hecho, ella también lo había pensado antes, pero escucharlo de la boca de alguien más, la había dejado en silencio. Entonces el joven prosiguió, revelando el resto de sus pensamientos. Quizás, el asunto hasta podría ser a escala nacional. Suena exagerado, pero por ahí una unidad de investigación militar secreta consiguió tu cabeza. Luego de hacer varios experimentos, se las ingeniaron para crear un batallón de soldados inmortales. Así, al utilizar tus células pudieron crear un clon tuyo y para preservar tus memorias de Duyan, unieron tu cabeza al clon. ¿Crees que sea posible? Podrías ganar un premio RACE 46 por eso. Celti decidió ignorar a la mayoría de las sugerencias de Sinra y declaró su aparente habilidad como guionista meritoria de competir por un premio a las peores películas. Pero había una sola parte, la parte de la unidad de investigación, que era muy posible. Está bien, ya que crees que la clonación es un poco exagerada, a lo mejor encontraron un cuerpo y la pegaron a él. O tal vez, secuestraron a alguien y le pegaron tu cabeza luego de matarlo. Definitivamente es posible. Pero lógicamente, todo esto es absurdo, y el problema radica en el hecho de que no te llevas bien con el cuerpo de tu cabeza. Incluso podría ser probable que la cosa pueda apropiarse de los cadáveres. Repugnante. De todos modos, fuiste muy exagerado. Es así, las personas normales son incapaces de hacer tales cosas. Pero, mientras exista un motivo, se sabe que los humanos han hecho de todo. Por ejemplo, la hija de alguien podría haber muerto, y su padre podría querer que ella viviera por siempre o incluso. 46 NDT, los premios Golden Raspberry, popularmente más conocidos como Razzies, premian a los peores actores y actrices, guionistas, directores y películas de la industria cinematográfica estadounidense. Podría ser que, accidentalmente mate a alguien, y necesito ocultarlo, por lo que puede que lo use para un experimento. En cierto modo, todo había sonado mucho más improbable que la experimentación con seres humanos, pero el muchacho simplemente continuó con su mórbido análisis despreocupadamente. El hada ya no quería escuchar más, y rápidamente tipeó en el teclado. Cueste lo que cueste, necesito tener una buena charla con esa cabeza, antes de decidir algo. Todo lo demás tendrá que esperar. Antes de que terminara de escribir, Sinra le hizo una pregunta contundente. ¿Planeas seguir evitando tomar una decisión? El tono del médico era sumamente serio y la atmósfera relajada en la que estaban se había ido. Lo entiendo perfectamente. Puesto que las cosas han llegado a esto, tengo que darme por vencida en la búsqueda. Inmersa en estos pensamientos, los dedos del Duyan lentamente comenzaron a moverse, porque no quiero admitirlo. Porque no quiero admitir que todos mis esfuerzos durante estos últimos 20 años han sido en vano. Después de leer esta línea con el corazón dolido, Kisitani, que había estado sentado delante de la computadora en la sala de estar, se levantó y entró a la habitación contigua. Se sentó frente a la pantalla del ordenador al lado de Celti. ¿Cómo ha sido inútil? Los 20 años que has pasado aquí no han sido en vano. Todo lo que has hecho en el pasado, siempre y cuando pueda cambiar el futuro para mejor, definitivamente no ha sido en vano. Entonces, dime, ¿qué tipo de cambios he hecho para mejor? Por ejemplo, podrías casarte conmigo, y, entonces podrías pensar esos 20 años como un par de citas predestinadas. Al escucharlo descaradamente diciendo cosas tan vergonzosas, el ser, por un momento fue incapaz de reaccionar. Si hubiera sido una conversación normal, de todos los días, ella lo habría inmediatamente desechado como una broma sin tomarlo en serio, pero notó que últimamente la había estado pensando en asuntos como estos. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Celti realmente no sabía cómo hacer esta pregunta directamente, pero eventualmente encontró su determinación, y escribió enérgicamente con el teclado. Sinra, ¿realmente te gustó tanto? Después de leer eso, Sinra bajó la cabeza. ¿Todavía no me crees? Ah, cuando la tristeza llega, los ojos lloran. Esa expresión es más que apta para esto. Estoy sufriendo, no porque no creas en todo lo que he hecho por ti, sino porque no ves cuánto te amo. Pero, no tengo cabeza. ¿Es tu personalidad la que me atrae? No dijo un hombre sabio, nunca juzgues a una persona por su aspecto, pero no soy una persona, sin importar cómo lo veas, no soy humana. Solo soy un monstruo que parece humano. Después de que mis recuerdos desaparecieran con mi cabeza, no tengo idea de qué es lo que soy o sobre mi razón de vivir o por qué tengo que existir.
Emociones desconcertantes, sentimientos que no se podían expresar e innumerables pensamientos se arremolinaron en el interior del Duyan, y sin embargo, lo que mostró la pantalla del ordenador, era unas miserables pocas palabras. No me tienes miedo, ¿cómo te podría gustar algo que no es humano? Un monstruo que no sigue las leyes de la ciencia que las personas han definido, ¿cómo puedes decir cosas como estas? La velocidad en la que aparecían las líneas de texto fue aumentando. Y como en sincronía, el tono de la voz de Sinra se había endurecido, lo que les causó un poco de sorpresa. Ya hemos vivido juntos durante 20 años, y todavía dices estas cosas. En realidad, no me importa. Como nuestros sentimientos son mutuos, mientras nuestros corazones se puedan conectar, ¿qué importa lo demás? Por supuesto, si me aborrecieras, entonces estaría todo dicho, pero tampoco creo que podamos estar el uno sin el otro, es como una relación de amor-odio, ¿verdad? Por lo tanto debes confiar más en mí. Juzgando por su presumida manera de hablar, el doctor no parecía realmente perturbado por todo el asunto. Confío en ti por completo. En la que no confío es en mí misma. Celti pensó que debía tomar ventaja de que Sinra todavía parecía capaz de aguantar todo, y resueltamente descargó sus problemas sobre él. No creo en mí misma. Si te amara o incluso si amara a alguien más, ambos veríamos al amor de la misma manera. Sí, creo que sí me gustas. Pero todavía no sé si el amor que siento por ti es el mismo que sienten los humanos. Todo el mundo experimenta estos dilemas en su juventud. Además, incluso con dos personas, sus ideales no necesariamente podrían ser los mismos. Es como mi definición de gustar de alguien que, obviamente no es la misma que la de Asahi Osamu 47, aunque creo que sería mejor si esto se mantuviera como es, y me atrevo a decir que me gustas, y ya has dicho que te gusto, así que no hay absolutamente ningún problema aquí. Kisitani parecía estar hablando con ella como lo haría un profesor a una estudiante, lo que hicieron que los dedos del motociclista sin cabeza se detuvieran por completo. Lo dije anteayer, quiero saber qué valores tiene un Duyan. Pero sin importar los que sean, nunca cambiarán mis sentimientos por ti. Su expresión lo dijo todo, las palabras no fueron torpes ni abstractas. Dame un poco de tiempo para pensarlo bien. Está bien, voy a estar esperando tu respuesta. Sinra una vez más le dedicó una gran sonrisa y el hada decidió hacerle una pregunta que había estado en su mente desde hacía tiempo. Aún si te gusto, todavía no estoy segura de ser lo suficientemente buena para ti. Hay tantos tipos diferentes de mujeres en este mundo, ¿por qué te gusta una persona sin cabeza, alguien como yo que no es humano? ¿Por qué? Jaja, ¿alguna vez has escuchado el dicho, el gusano no le importaría incluso si la planta es amarga? 48. Nadie dice esas cosas sobre sí mismo. De todos modos, ¿crees que soy el gusano o la planta? Aunque eso era lo que había escrito Celti, una incómoda sensación de calidez llenó su corazón. Ella creía que esto era una señal de que tenía sentimientos por el joven. Estoy segura de que si tuviera un corazón, en este momento podría escuchar sus latidos. Pensamientos como estos hacían que se sintiera todavía más miserable. Como el médico era humano, siempre iba a haber algún tipo de distancia irreducible entre ellos. 47 NDE, escritor de ficción japonés famoso por su exagerado estilo pesimista y retorcido. 48 NET, expresión que significa a cada cual lo suyo. Los Duyans no tienen corazón. El padre de Sinra le había dicho después de la disección que, aunque su cuerpo estaba formado de manera similar al de los humanos, todos los órganos solamente estaban ahí y no tenían uso alguno. Tenía vasos sanguíneos, pero la sangre no fluía a través de ellos. El interior de su cuerpo no era de color sangre, sino simplemente una variación del color original de los músculos, como en los modelos de anatomía humana. Se podía mover siguiendo un principio desconocido, nadie sabía lo que usaba como energía para moverse. Se trataba claramente de solo una cáscara vacía, pero aún así las heridas cicatrizaban con inusitada rapidez. Mientras Celti pensaba en lo que había sucedido después de la operación, recordó al señor Kisitani preguntándole a ella, ¿cómo te mueres? Y 10 años después, el joven un día le dijo, eres definitivamente una sombra. Eres definitivamente la sombra de tu cabeza o la de tu verdadera identidad que dejaste en otro mundo. De cualquier manera, eres una sombra viviente. Y como eres tal, no necesitas pensar de dónde sacar la energía para vivir y moverte. Lógicamente, las sombras no podían moverse por su cuenta, pero como ella era un ser que iba más allá de la lógica, decidió quedarse solo con lo que Sinra había dicho y no pensarlo más. De todos modos, se tendría que estar concentrando en el cuidado de su cabeza más que cualquier otra cosa. Solo entonces, cuando llegue a cualquiera que sea la conclusión que saque, decidiré cuál es mi razón de ser.
Celti apretó los puños y pensó en los dos estudiantes que había conocido ese día. La expresión de sus rostros había revelado sus verdaderos sentimientos. El primer estudiante se había enfrentado a ella y así sin una pizca de temor ni vacilación y los había mirado de principio a fin con ojos firmes y decididos. Y el otro se había demostrado temeroso hacia ella, pero aún así, incluso cuando se le enfrentó, había estado sonriendo. Su expresión en ese momento era como si hubiera visto a los mismísimos demonios y fantasmas que tanto temía apareciendo justo frente a él. Cuando Celti pensó en eso, una vez más cambió su manera de pensar. Se dijo que quizás todo eso era solamente la manera en que ella lo vio. Aunque ella podía juzgar lo que ellos sintieron a partir de sus ojos y de las expresiones que hicieron, no creía que tenía el derecho de hacerlo. Porque ella no tenía ojos que comunicaran sus pensamientos ni cara para poder sonreír ni mostrar tristeza ni enojo. Ni siquiera tenía un cerebro como el de los humanos que controlara sus emociones. No recordaba qué solía pensar o sentir. ¿Cómo podría alguien como ella juzgar las emociones de alguien más? Cuando llegó por primera vez a Japón, las conexiones que los humanos tenían entre sí, una mirada enojada o irritada, todo eso eran conocimientos teóricos para ella. Los había visto a través de la televisión, algunos mangas y películas. Los libros de la casa del doctor eran un tanto inexactos, pero para corregirlos, ella podía apoyarse en el contacto real con la gente o en las noticias. Pero eso también provenía del conocimiento de otros. Si quería entender cómo eran las cosas, tal vez tendría que ser humana para saberlo. Y fue precisamente eso, lo que causó ese malestar del que recién le había dicho a Sinra. ¿Ella siquiera tenía sentimientos? Eso era lo que más le preocupaba. En el pasado, nunca había pensado en esas cosas. Había estado totalmente concentrada en la búsqueda de la cabeza, una tarea que la dejó demasiado agotada como para pensar en otra cosa. Fue solo en los últimos tiempos, luego de empezar a navegar por internet e interactuar con la gente, que empezó a considerar seriamente qué tan diferentes o similares sus propias emociones y valores eran a los de los seres humanos. Cuando al principio Sinra le había enseñado a usar la computadora, Celti no la quería usar y desconfiaba de ella. Pero ahora pasaba casi todo su tiempo frente a la computadora, con excepción de su trabajo como mensajera y la búsqueda de la cabeza. El tiempo en que estaba frente al equipo aumentó dramáticamente, especialmente cuando empezó a utilizar el reproductor de DVD incorporado y el modo de sintonizador de radio y TV. Así podía ver todas las películas y obras de teatro que quisiera a la vez. Mientras navegaba por Internet, había empezado gradualmente a interactuar con otros humanos. No sabía absolutamente nada sobre cuál era la historia de vida de la persona del otro lado de la pantalla, ni sus experiencias ni su apariencia. Aunque eso poco le importaba a alguien como ella, que ni siquiera tenía una cara. Aún así, la gente seguía construyendo relaciones online. En la comunidad en la que vivía, fue Sinra el que le había presentado la poca gente con la que ella interactuaba. Los que conocían su verdadera identidad, eran solo él y su padre. Aunque había gran cantidad de rumores sobre el motociclista sin cabeza, no eran suficientes como para saber que éste en realidad era una mujer y ni hablar de su identidad como Duyan. Ella no tenía la intención de ocultar este hecho, pero tampoco estaba interesada en declararlo abiertamente. Sin importar lo que Sinra dijo, prefiero tener los valores de un humano. Si mi personalidad ahora ya es humana, entonces tengo que aferrarme con fuerza a mi humanidad. Celti no era humana, y que era un hecho que a menudo le molestaba. Si encontrara su cabeza, o si pudiese recuperar sus recuerdos, ¿qué tipo de expresión haría un humano en una situación así? Ella no podía encontrar la respuesta solo por su cuenta. Fin capítulo 09, volumen 01. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.